Amigas y amigos, la institución militar es fundamental en un Estado que funcione, cuando lo hace de acuerdo a lo que pauta la Constitución Nacional. Actualmente en Venezuela se da una perfecta sintonía entre Estado, Gobierno y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno de los grandes aciertos como gobernante de Hugo Chávez fue haber impulsado un cambio conceptual, teórico, ideológico en el terreno de la praxis de la institución armada. Porque lo que existía de esta institución carecía de vigencia. Era un anacronismo que había agotado su relación con la sociedad, que hacía que a cada momento surgieran graves diferencias que afectaban derechos fundamentales y generaban reiterados conflictos. Me refiero a la etapa de la llamada Cuarta República, durante la cual a los militares se les asignó prácticamente el rol de represores, de instrumentos para apuntalar políticas que afectaban la soberanía nacional y lesionaban los derechos ciudadanos. La presencia activa y abiertamente injerencista de organismos como la Misión Militar Norteamericana, que operaba en lo que pudiéramos llamar el corazón del establecimiento militar venezolano, el Fuerte Tiuna, y en cada uno de los componentes de la institución generaba una dependencia comprometedora del papel que juega una fuerza militar comprometida con los valores de la patria. Pero existen otros elementos que distorsionaron su función. Chávez y la oficialidad joven cambiaron tal situación, dieron un vuelco nacionalista de conexión con el pueblo al papel de los militares y promovieron en medio de la resistencia de los viejos parámetros una nueva visión de la institucionalidad castrense, fundada en la alianza que modificó la que existía anteriormente, ahora convertida en alianza del pueblo y la Fuerza Armada. El proceso de cambio social, político, económico y cultural que desde el acceso de Hugo Chávez vive Venezuela fue internalizado por el estamento militar, el cual lo sustenta con lealtad y voluntad transformadora. Es esa actitud y la vinculación con el pueblo lo que ha permitido derrotar la amenaza de intervención extranjera y la conjura de la derecha dentro del país. Razón suficiente para que la antigua estructura política, la partidocracia puntofijista, grupos económicos poderosos, el partido mediático, no pierdan oportunidad para atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a sus mandos, a su actividad en defensa del orden democrático y la Constitución bolivariana. Nunca había sido tan descalificada, ofendida, denostada la institución militar como ahora, y quienes lo hacen son los mismos que utilizaron a la institución para proteger sus intereses, para enervar la soberanía nacional y acompañaron a los mandos traidores el 11 de abril y en otras aventuras contra el Estado de Derecho y la democracia. Para tratar tan importante tema, en sus diversas manifestaciones, conversaré al volver de la pausa con el general en jefe, ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y comandante del CEO, Comando Estratégico Operacional. Vamos a hablar de un tema para muchos tabú, pero que en una democracia verdadera tiene que ser un tema de la rutina del debate cotidiano. Militares y política. Bienvenido, general. Muchas gracias, José Vicente. Bienvenido. Militares y política. Hay quienes dicen que los militares no deben ser políticos, que deben ser apolíticos, que la institución es una especie de nicho blindado contra las influencias perversas de la política. Con esto están demonizando la política, quienes argumentan de esa manera. Pero han evolucionado
Los criterios han evolucionado mucho Ciertamente. y ese pensamiento es un anacronismo realmente. Pero ¿cuál es la realidad en Venezuela? Bueno, así lo vemos nosotros de la Fuerza Armada. Es un tema complejo, no deja de ser complejo. También es milenario, de mucho tiempo, es histórico. El tema de la política y los militares. Yo citaba no hace mucho las expresiones de Aristóteles, Platón, de Polibio, de Tito Livio, cuando hablaban de las politeyas. Y bueno, eso es un tema de esos años, milenario. Se discutía, Platón, por ejemplo, discutía sobre la razón y la fuerza, sobre el debate que existía entre los hombres armados y los hombres desarmados. Pero concluía a la final que todos tenían que convivir para los fines, en este caso los fines del Estado venezolano. Nosotros pensamos que el tema de la política quedó completamente claro en el debate constituyente que se dio en 1999. Si nosotros revisamos esos debates y leemos, nos remitimos allá al debate constituyente originario, vemos allí, bueno, los criterios de Alambrú Carías, de Alfredo Peña, de Eliezer Utaiza, de Bielma Mora. Uno revisa todo eso y bueno, fue un intenso debate el tema del apoliticismo y la no deliberancia, o de la deliberancia en la Fuerza Armada Nacional. Ese es el tema fundamental, deliberancia. Sí, la deliberancia, correcto. Y entonces quedó claro allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su texto constitucional, que dice pues que la Fuerza Armada es una institución esencialmente profesional sin militancia política. Ese es el concepto. Pero nunca dice que es apolítica y no deliberante. Exacto. La deliberancia es una condición humana, así lo vemos, así lo veían aquellos clásicos de entonces, de la historia que me he referido. Y no hay que temerle a eso, porque hay una Constitución que establece los límites y establece las reglas del juego. Además, hay un legado de Bolívar, la concepción bolivariana de la Fuerza Armada, Claro. Integradora. Sí, ciertamente en la Constitución no dice Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero es que no es necesario decirlo. Si nos Sin embargo, remitimos, se asumió ahora. claro, si nos remitimos al artículo número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, allí dice que bueno, que todo el patrimonio moral y sus valores, y que la República de Venezuela es bolivariana. Bueno, ya a partir de allí todos los órganos del poder público son institucionalmente bolivarianos. Lo que hay que aclarar, y siempre se mete el tema partidista aquí, porque Bolívar no es un partido político. Bolívar es un símbolo de unidad nacional. Bolívar es nuestro héroe epónimo, nuestro más grande líder de América, no solamente en Venezuela. Y para nosotros, Bolívar representa todo. Cuando nosotros decimos que la Fuerza Armada es bolivariana, no solamente tiene la connotación constitucional cuando nos remitimos al artículo número 1, sino también tiene un código simbólico, es el ADN. Un civil puede decir, bueno, yo no soy bolivariano, bien sea por falta de arraigo, bien sea por falta de identidad, bien sea por falta o por ignorancia. Un civil lo puede decir, pero un soldado jamás podrá decir que no es bolivariano. Un soldado será inexorable e indefectiblemente bolivariano. Ese concepto lo reivindicó y lo potenció el comandante Chávez. Por supuesto, él fue el que de él surgió la idea, y es una idea que nació con la misma república, la República Bolivariana de Venezuela. Es un concepto que nosotros abrazamos y le dimos la bienvenida con el corazón, con el espíritu y con la conciencia de ser un soldado del ejército, heredero de las glorias de Simón Bolívar, del ejército libertador. Por eso es que nos declaramos indefectiblemente, inobjetablemente bolivarianos. Es un signo originario del cual nadie, pues, pienso yo, que debería dejar de presumir. En este momento, la institución armada está siendo objeto de fuertes ataques. Se le escogió como blanco privilegiado, tanto para el imperio, toda la política imperial en la región, particularmente se focaliza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Y por supuesto, el pensamiento de la derecha nacional, que hace vida política aquí en el país. Ustedes se han percatado de esa ofensiva. ¿Cómo la evalúan? Es parte de la estrategia, José Vicente. La Fuerza Armada es una institución de valores, de principios, con un profundo arraigo bolivariano, lo vuelvo a reiterar, amante de la historia, se nutre de la historia. Es una institución, como dice la Constitución, esencialmente profesional. Y cuando esa institución se convierte en un pilar de la sociedad para su defensa, para su protección, para la protección del pueblo, para el acompañamiento de las políticas del Estado, en consecuencia o en consonancia con los fines esenciales de la nación, bueno, se tiene que convertir en un blanco. Pero fíjese, yo convengo que en un debate, en una polémica, se discrepe de las actitudes de la Fuerza Armada. Pero es que los ataques tienen un carácter demoledor, ¿no? De descalificar totalmente a la institución. Por ejemplo, que es una fuerza corrupta. Lo están repitiendo permanentemente. Cualquier oficial que va a la administración pública enseguida es señalado como un corrupto. Que están realizando una labor de adoctrinamiento de la juventud, ¿no? Que pretenden militarizar el país, ¿no? Analice esos 3 puntos, esos 3 ataques. Sí, definitivamente, te digo, José Vicente, es parte de una estrategia de desgaste contra una de las principales instituciones del país. La Fuerza Armada tiene hombres y mujeres, hay quienes se desvían del camino, lamentablemente, como en cualquier gremio, pero la institución tiene sus propios... En el campo civil hay muchos ejemplos. En todos, en la iglesia, en todas partes, en todos los gremios, hay, bueno, quienes se desvían, son seres humanos, que no se arraigan a los principios institucionales. Bueno, nosotros pensamos que cuando la Fuerza Armada es atacada así, de esa manera, bueno, es una política de desgaste precisamente para ir socavando la fortaleza que significa una institución y lo que representa la institución para el Estado y para la sociedad. Entonces, parte de la estrategia. Cuando dicen que hay corrupción, bueno, bienvenida las denuncias, bienvenida las denuncias. Pero nosotros tenemos como institución, José Vicente, como cuerpo institucional, nuestros propios glóbulos blancos. Cómo limpiar de aquellos que se apartan de nuestros principios, de los principios del honor militar, cómo limpiar la institución. Y así ha venido sucediendo. Cuando hay denuncias de ese tipo, me parece que hay una tremenda irresponsabilidad cuando no se indican, cuando no se muestran las pruebas, cuando se señala que alguien del alto mando está involucrado en acciones de narcotráfico. Bueno, nosotros lo que esperamos son las pruebas para actuar. Pero cuando se denuncia libremente, alegremente, ligeramente, que alguien de la institución, sobre todo en los altos mandos, está involucrado en cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico o cualquier hecho ilícito, bueno, nosotros lo que esperamos son las pruebas y que de una vez se ponga en evidencia todo para que las instituciones del Estado actúen en consecuencia. Y hay numerosos casos en que se ha hecho. Claro, numerosos casos. Recientemente hay 2 oficiales que el mismo presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro, expulsó y degradó porque se vieron involucrados en hechos de narcotráfico. Es decir, ¿y quién los detectó? La misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con sus propios mecanismos, con su propia inteligencia, con sus mecanismos de contrainteligencia interna, es decir, sus propios controles. Porque necesariamente la institución tiene que, bueno, seguir por un camino de rectitud institucional, democrática, principista y de valores, para poder cumplir la sublime misión que nos dio el pueblo de Venezuela en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el proyecto de adoctrinamiento de los jóvenes, que han aparecido algunas informaciones. Eso es hasta risible, José Vicente. Yo te voy a enviar, me hubieses dicho que me ibas a tocar el tema, me hubiese traído el instructivo, que habla de la campaña, así lo hemos llamado. La hicimos el año pasado, por cierto, y este año también vamos a seguir, la del valiente soldado. Es una dinámica de interacción con los niños, con la juventud, con las escuelas, dentro de los cuarteles incluso, resaltando
los hechos históricos, resaltando nuestros próceres independentistas. Ahí no se habla absolutamente de partidismo político. Es un hecho esencialmente patriótico, es una actividad esencialmente natural que nació de nuestros corazones, como un aporte, y no es la primera vez. Yo no estoy inventando absolutamente nada con eso. Eso se ha hecho innumerables veces, pero me hubiese gustado que viésemos aquí, y te lo voy a enviar, el instructivo que habla del valiente ciudadano, un instructivo de moral y luces, de cívica, de formación patriótica, de formación histórica, de arraigo nacional, que es muy necesario hoy en día en el pueblo de Venezuela. Lo comentaré oportunamente. Así es. Mire, ¿cómo perciben ustedes estos asesinatos de miembros de la Fuerza Armada que se están produciendo? Bueno, es parte de la estrategia no convencional, de la guerra no convencional, que está adelantada ya en Venezuela desde hace un tiempo. Ha venido tomando sus matices y prácticamente de los ataques selectivos hemos tenido asesinatos de alcaldes, de concejales, de sacerdotes, de estudiantes, militares, activos y en situación de reserva activa. Todo eso no es coincidencia, no puede verse como una coincidencia. Pero no es una reacción específica contra el hombre de uniforme, como algunos pretenden presentarlo. No, yo creo que es generalizada, pero también tienen como objetivo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, cuando atacan a nuestros soldados, oficiales, en cualquier situación, en servicio o de permiso, bueno, están atacando a la institución. Y nosotros desde el Comando Estratégico Operacional estamos evaluando esa situación porque ya es un asunto que trasciende ya la seguridad ciudadana. La Fuerza Armada no es un órgano de seguridad ciudadana y por eso es que nosotros apenas cooperamos en esto con el Ministerio de Interior y Justicia y Paz en todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada. Cooperamos a través de la Guardia Nacional Bolivariana y todos sus órganos que sirven como policía administrativa. Pero ya estamos evaluando ya otra dimensión, que es el paramilitarismo entronizándose en Venezuela con fines esencialmente políticos. Hay un autor, hay un caballero llamado Max Manwaring, que trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de los Estados Unidos, que ha estudiado mucho el tema del paramilitarismo colombiano. Y él habla allí de lo que son las bandas de tercera generación y cómo se ligan estas con la subversión interna del país con propósitos políticos. Algo de eso puede estar iniciándose en Venezuela, no tenemos dudas, y ya lo estamos evaluando desde el Comando Estratégico Operacional para que la Fuerza Armada se convierta en una muralla de protección para el pueblo de Venezuela, para todo el pueblo de Venezuela sin ningún distingo, y bueno, para que nosotros vayamos poniéndole coto a todas las amenazas internas y externas que puedan levantarse sobre Venezuela. Vamos a hacer una pausa, general. Y al regreso quiero que hablemos en relación con cierto ataque a la Fuerza Armada de que está actuando fuera del marco constitucional. La pregunta es, por consiguiente, ¿actúa la Fuerza Armada en el marco de la Constitución o fuera de él? Al regresar hablaremos al respecto. Estás viendo José Vicente Hoy. General, ¿la Fuerza Armada actúa realmente en el marco de la Constitución y del Estado de Derecho? Le hago la pregunta, aparentemente ingenua, por lo siguiente. Cualquier actividad que realiza la Fuerza Armada Nacional hoy en día es objeto de sospecha. Por ejemplo, si se decide participar en la actividad industrial o en la actividad económica, en la agricultura, es decir, labores civiles que realizan la Fuerza Armada. Ya se habla de que se está militarizando esa actividad.
hay una prevención frente a la militarización del país. Hay ese riesgo, porque si lo existiera, estaría en peligro desde luego el orden constitucional. No nos gusta ni el militarismo, ni el pretorianismo, ni la intervención en asuntos que no nos corresponden. Eso no le gusta a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, puedo decirte con toda responsabilidad, que actúa en el marco de la Constitución. Y si algo nos enseñó el presidente Chávez, fue precisamente a respetarla, a defenderla y a actuar en el marco de ella. Nosotros somos una institución que está al servicio de la nación, pero no hay que olvidar que es un órgano del Poder Público Nacional, cuya jerarquía máxima la ostenta el presidente de la República, cuyo mando supremo lo ostenta el presidente de la República, que a la sazón es el jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí vienen muchas veces las grandes manipulaciones. Se llega a caricaturizar la situación en el sentido siguiente. Maduro se apoya, el apoyo de Maduro es la Fuerza Armada Nacional y el Tribunal Supremo. Es decir, que no es el pueblo. Un presidente sin pueblo, con el apoyo exclusivamente de la Fuerza Armada y del Tribunal Supremo. Eso es una apreciación errática, desproporcionada, perversa y mezquina, y además tendenciosa, porque es mentira que la Fuerza Armada sostiene el gobierno. El gobierno se sostiene porque es un gobierno que viene de la elección popular, Es el pueblo que lo puso allí, el presidente de la República. Y es a su vez el comandante en jefe, y es lo que quería decirte, porque a veces se llega a la gran manipulación de que, bueno, que nosotros no nos debemos a ninguna parcialidad política. Eso es cierto. Nosotros no llevamos militancia política, pero el presidente de la República, en el caso nuestro, no es un militante político, es el presidente y es el comandante en jefe, que ejerce el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en eso tiene que haber claridad. La Fuerza Armada tiene que obligatoriamente actuar en el marco de la Constitución. El 6 de diciembre, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el papel de la Fuerza Armada? Lo que siempre ha hecho. No hubo nada de extraordinario, nada de adicional el 6 de diciembre. Actuó, resguardó al pueblo, al material electoral, a la infraestructura electoral, garantizó la paz. Inmediatamente el comandante en jefe reconoció los resultados de las elecciones, la Fuerza Armada, disciplinadamente, amén. El 5 de enero se instaló la Asamblea y en torno a esa fecha se crearon unos mitos increíbles, que si la Fuerza Armada, que si los colectivos, que si la violencia en la calle, todo eso fue desmontado, bueno, con los hechos que ya quedaron para la historia. La Fuerza Armada tiene que actuar necesariamente siempre en el marco de la Constitución. Somos amantes y respetuosos de esa Constitución, de todo su texto constitucional, desde el artículo 1 hasta el 350 de nuestra Constitución, incluyendo su preámbulo. Mientras se sostiene esa posición, que se podría calificar de hipócrita, se hacen esfuerzos por penetrar a la Fuerza Armada, por captar oficiales, no en el juego democrático, pues, de tener una política militar. Cualquier partido, fuerza política democrática puede tener una política militar de relación con la Fuerza Armada. Pero no, lo que se plantea es una actividad de carácter subversivo. ¿Está consciente la Fuerza Armada de esta situación? Sí, por supuesto que estamos conscientes y estamos claros. Hay mucha claridad en la Fuerza Armada hoy en día. No es la misma Fuerza Armada del 2002, fracturada, dividida, sin ideología propia, sin consistencia nacional. No, es la Fuerza Armada consciente de sus deberes cívicos, que son la base de los deberes militares. Y esos ataques que vienen, bueno, yo soy un pararrayo realmente en la institución, no solamente de los ataques que vienen de afuera, porque también tengo la presión de mis subalternos, las víctimas que me reclaman, que elevan su voz siempre en el marco disciplinado, subordinado y obediente. Pero no me importa, en el caso de esta persona, Vladimir Padrino, no es el caso. Es el caso de la que se ofende a la institución.
Muchas veces salen expresiones como esta, José Vicente. ¿Para qué sirven las armas en democracia? Cuando viene un verbalismo iracundo, violento, ofensivo contra la Fuerza Armada en las columnas de periódicos, y muchas veces dicen los soldados, los oficiales, bueno, cambia un fusil AK-103 por una columna de periódico, porque se hiere más el verbo ofensivo que una bala de un fusil. Nosotros tenemos mucha conciencia de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿para qué son las armas? Y la raya divisoria entre eso y nosotros no son precisamente las armas, son las ideas. Es la Fuerza Armada de las ideas, del debate productivo, del aporte a la nación, de su contribución al desarrollo nacional, de su cooperación en el mantenimiento del orden interno y, por supuesto, su tarea primigenia, que es la defensa militar. Eso forma parte, general, de un criterio que se extendió mucho en la región, patrocinado desde el norte, la eliminación de la Fuerza Armada y entregar la cuestión de la seguridad a los cuerpos policiales. Se le ve desde lejos el bulto al argumento, ¿no? Porque se argumenta de esa manera a partir de la idea de que la Fuerza Armada Nacional, como en realidad lo es un elemento fundamental de la nación, de la cohesión nacional, ¿no? Y entonces, disparando contra ella, se cree que de esta manera se puede llegar al extremo de su eliminación en un momento dado. ¿Qué significaría eso? Geográficamente, Venezuela no pudiese vivir sin su Fuerza Armada. No porque nosotros seamos la panacea, no. Cuando nos remitimos a la historia y vemos la historia de los países circunvecinos, genéticamente Venezuela no puede vivir sin su Fuerza Armada. Es una institución esencial para el Estado y para la sociedad, para cumplir sus fines y, por supuesto, para proteger toda la sociedad como un todo. Cuando se ofende a las Fuerzas Armadas, como tú lo has venido diciendo, en todos los ámbitos, hacemos una industria o participamos en el desarrollo nacional que está en la Constitución como tarea, bueno, se nos critica ampliamente. En la educación. En la educación se nos critica ampliamente. Es muy sensible el tema militar, pareciera, para algunos factores, algunos sectores. Pero cuando se ataca a las Fuerzas Armadas, José Vicente, cuando te digo que soy un pararrayo, es precisamente, es parando. No sé si tú recuerdas el hecho del teniente Cortés Poveda en Colombia, que defendió Gaitán, Sí. que asesinó, bueno, mató al jefe de un periódico local, La Voz del Caldas, defendiendo su honor militar. Cuando yo digo que soy un pararrayo, es precisamente deteniendo, parando una reacción como esa. Cuando se ofende la memoria de Bolívar, cuando se ofende la memoria del comandante Hugo Chávez, un soldado de nuestras filas, ¿verdad? Se ofende el honor militar. Bueno, y cuando eso ocurre, uno tiene que salir y pronunciarse y decir el sentimiento de la institución. No es el sentimiento de Vladimir Padrino, es el sentimiento de la institución. Es parar eso. ¿Y qué pasó después? Bueno, asesinan a Gaitán, el Bogotazo y toda la historia de violencia que hemos conocido en Colombia. Eso es lo que queremos evitar, José Vicente. Cuando yo salgo a asumir una posición en defensa de la Fuerza Armada, en defensa del honor militar, siempre con la autorización del Presidente de la República y Comandante en Jefe, no estoy sino haciendo, es parando una tragedia, deteniendo una posible reacción de cualquiera de los integrantes de la Fuerza Armada, defendiendo su honor militar. General, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente a la nueva estrategia de los Estados Unidos en la región. Parece que hay una especie de reformulación de lo que fue en una etapa terrible que vivió Latinoamérica, cuando el Plan Cóndor. Es decir, que viene el Plan Cóndor con nuevos mensajes, con nuevos discursos,
con nuevas formas de penetración. ¿Hay conciencia acerca de este fenómeno? Sí, claro. Es un fenómeno de enfoque, de visiones distintas, ¿no? Una con mucha fuerza, que es el capital, la que representa el capital, los medios privados, las corporaciones mediáticas, el gran capital internacional. Y otro enfoque, un enfoque más humanista, más progresista, más nacionalista, más independentista, antiimperialista. Bueno, un choque de enfoques, pues. Pero sí, evidentemente se aprecia con toda certeza que hay como especie de, ya lo han nombrado por ahí, un rollback, una vuelta atrás, como se ha mencionado ya por allí. Una vuelta atrás en cuanto a eso que tú has mencionado, el Plan Corno, que no fue sino una estrategia de conspiración internacional violenta para desaparecer, para asesinar, para tumbar gobiernos. Ahí tenemos el caso de Brasil, caso curioso, parlamentario, pero hay que ver el fondo de eso, hasta dónde llega eso, porque no sabemos qué va a pasar allí. Hasta dónde una institución o un órgano, un poder del Estado puede ir más allá de sus específicas funciones. Cuando se pasa la raya, siempre hay un retraso, siempre hay una perturbación, José Vicente. Y esas perturbaciones, mucha gente juega con eso, mucha gente juega con la paz. Cuando empiezan las instituciones a salirse de su ámbito, de la esfera de sus atribuciones, eso es muy peligroso, porque uno no sabe en qué va a parar, en qué puede parar eso. Por eso cuando yo digo que, bueno, cuando nosotros hacemos todo para preservar la paz de la República y evitar una guerra fratricida, una guerra civil o una guerra incivil, como llamaba Miguel de Unamuno, entre nosotros, bueno, nosotros tenemos que prevenirlo, actuar, advertir, opinar. Es el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que yo pienso es el rol que le corresponde. Una institución al servicio de la nación toda. El Parlamento desbordó sus funciones, por ejemplo, en Honduras, provocó el golpe de Estado, el golpe parlamentario en Paraguay, y lo que la propia presidenta afectada, Dilma Rousseff, ha calificado también como golpe. Sí, efectivamente, así lo ha dicho. ¿Qué hacer frente a esa modalidad? Bueno, es siempre la invitación a la sensatez, a la cordura, a la prudencia, Y yo pienso que hay quienes todavía no terminan de digerir la Constitución bolivariana, pero ahí está todo, ahí está categorizado, están establecidos los límites, las atribuciones de cada quien. Es un pacto, es un contrato social de convivencia en paz, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquellos que quieran salirse de ello, bueno, se tienen que atener a las consecuencias, porque están colocándose fuera de la ley, fuera de la Constitución. Y como decía nuestro comandante Hugo Chávez, dentro de la Constitución, todo, fuera de ella, absolutamente nada. Y así debe prevalecer. Y cito aquí a Cecilio Acosta, ese gran humanista del siglo XIX. Las convulsiones intestinas no dejan sino lágrimas, lamentos, nada de progreso. Es un extravío en el camino para volver al mismo punto. Con todas las tinieblas, el odio, sangre llamando sangre, y la paz flotando, pululando. Ojalá que nosotros, José Vicente, ojalá que en un tiempo futuro ninguno de nosotros digamos, bueno, teníamos la paz y no lo sabíamos, porque ese es el tesoro más preciado que nosotros podemos acobijar como venezolanos y como venezolanas. Está garantizada la institucionalidad democrática del país.
desde la Fuerza Armada, completamente. La Fuerza Armada es una garantía de institucionalidad, es una garantía de independencia, es una garantía de soberanía, es una garantía de respeto profundo a la Constitución y de respeto profundo a los derechos humanos. La Fuerza Armada ve, observa cuáles son las cosas que amenazan a la patria y siempre dar un paso al frente para identificarlas, denunciarlas y actuar en consecuencia. En el contexto del 11 de abril del 2002 y en el contexto actual, en aquel se produjo el golpe. En el actual contexto tenso, polémico, ¿hay posibilidad de un golpe de Estado? Hay un golpe en desarrollo, ya lo ha anunciado, lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Basta con ver las reacciones internacionales, las corporaciones mediáticas actuando, las reacciones de los clubes, el Club de Madrid, etcétera, el Parlamento Europeo, los voceros de Estados Unidos, el mismo presidente Obama, cuando ha dado luz verde al decir pues que esto es un gobierno ilegítimo, que los venezolanos nos merecemos un gobierno legítimo, más legítimo. Eso es un golpe de Estado ya en marcha. Hay que verlo así, desde afuera y ya con sus conexiones internas. Cuando se habla de golpe de Estado en Venezuela se piensa inmediatamente en la Fuerza Armada. Sí. No. Sí. Esa fatal conclusión está presente actualmente. Mira, Curcio Malaparte definía a los golpes de Estado como un fenómeno no político, sino una técnica para alcanzar el poder. Fíjate lo que está ocurriendo en Brasil. O sea, no necesariamente, yo me opongo siempre a esa concepción retrógrada, troglodita, de ver siempre a la Fuerza Armada como el elemento golpista. Estamos en pleno siglo XXI, a la luz de una Constitución. Y yo garantizo que desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes andan por allí en esos intentos de captar oficiales, yo les digo desde aquí que no van a tener éxito, porque el nivel de conciencia, de madurez política que hay en la Fuerza Armada hoy en día no se compara en lo absoluto con lo que ocurrió en el 2002. O sea, esos patrones hay que romperlos definitivamente del imaginario colectivo. Yo me opongo siempre a que la Fuerza Armada siempre la estén asociando con golpes de Estado. Las armas de la República no son ni para reprimir al pueblo, ni para ir contra él, ni para dar golpes de Estado, ni para usurpar funciones, ni desplazar instituciones en el país, ni para servir de fuerza de ocupación. La Fuerza Armada es una institución al servicio de todos, para garantizar la independencia y la soberanía. Esa es la Fuerza Armada y esa es la tarea que tiene, ha debido tener siempre y tiene que tener en el futuro de Venezuela. Eso fue lo que llevó al teniente coronel Vladimir Padrino el 11 de abril a reaccionar como reaccionó siendo comandante del batallón Bolívar. Sí, con todas las presiones que habían incluso de los generales, que produjeron un inmenso daño, por cierto, a la Fuerza Armada, en su disciplina, en su cohesión, en su espíritu de cuerpo. Un inmenso daño se le hizo a la Fuerza Armada en el 2002, cuando factores de la vida nacional invitaron a elementos de la Fuerza Armada, líderes de la Fuerza Armada, a convalidar un golpe de Estado. Un inmenso daño a la disciplina, al espíritu de cuerpo, al espíritu militar. Generales en un show mediático, en una plaza, y bueno, invitando a la oficialidad joven a irrumpir contra la Constitución. Por supuesto que me opuse, como me opondría en este mismo momento, y como se opondría el total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En aquel entonces, bueno, siendo comandante del Batallón de Infantería Bolívar en Puerto Tiuna, asumí una posición, incluso después de hablar con el comandante Hugo Chávez a las 10 de la noche, por vía telefónica, cuando me invitó, fíjense la postura del presidente Chávez, estadista, cuando me dijo, aguarda en tu batallón
no quiero derramamiento de sangre entre hermanos. Salúdame a tu familia, es una postura de padre, ¿no? De padre y de jefe de Estado. No quiero derramamiento de sangre, guarda las armas, aguarda en tu batallón. Y así lo hice, así le cumplí la orden, en función de la paz, en función del equilibrio, en función, bueno, de ganar mejores situaciones y de mejores momentos para reconquistar nuevamente el hilo constitucional como se reconquistó. Un mensaje al país, general. Venezuela es un tesoro de todos, José Vicente. Venezuela tiene que crecerse en las adversidades. La política no es solo para llegar al poder. La política es para objetivos más nobles, más humanos. Es para construir, para debatir, para discernir lo bueno de lo malo, para conciliar, para trabajar en unidad. Venezuela es un solo país al que debemos todos querer, abrazar, amar profundamente. Tenemos que alejarnos de las ideas intervencionistas. Eso no es bueno para Venezuela, no es bueno para el gentilicio venezolano. Históricamente, como país bolivariano, no es conveniente estar llamando al intervencionismo. Así pues que yo llamo desde la Fuerza Armada, en mi condición de ministro, y más que como ministro, como comandante estratégico operacional, a la paz. Llamo a la concordia, llamo a la conciliación, llamo al trabajo en unión, en unidad, llamo al diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha venido llamando consistentemente, consuetudinariamente al diálogo. Y es una actitud que todos debemos asumir responsablemente, todos aquellos líderes políticos, para que la paz reine en Venezuela y se perpetúe siempre. Ese es el mensaje que yo tengo para Venezuela. Es un mensaje de unidad, de mucho arraigo nacional, de mucho amor por Venezuela. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. La actividad que viene desarrollando la OLP contra el AMPA, más allá de sus resultados prácticos, que en parte atienden a la angustia que hay en la colectividad por el auge del delito, tiene que ser analizada y revisada porque se observa un desbordamiento que afecta a los derechos humanos. El tema es delicado por la sensibilidad que existe ante la acción amponil, que a la luz de lo que algunos piensan se justifica. Pero lo cierto es que el combate contra el flagelo no puede basarse exclusivamente en la represión y en la emisión de algo así como partes de guerra anunciando la muerte de decenas de personas sin explicación suficiente. Hay alarma en las barriadas populares ante ese tipo de accionar y hay muchas denuncias de ajusticiamientos, de allanamientos ilegales y atropellos. Por tanto, se impone un control por parte del gobierno y una investigación a fondo sobre lo que ocurre de parte del Ministerio Público. Donald Trump, de convertirse en próximo presidente de los Estados Unidos, es considerado uno de los 10 principales riesgos globales, según la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. En su reporte para abril se advierte que la llegada del magnate a la Casa Blanca podría quebrantar la economía global y aumentar los riesgos políticos y de seguridad de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de España archivó la denuncia contra los dirigentes del partido Podemos, según la cual este había sido financiado por Irán y Venezuela. La denuncia la hicieron sectores de la derecha española, coreada por partidos como el PP en el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español, y forma parte de una trama urdida para afectar al partido de Pablo Iglesias electoralmente.
A medida que se acerca la fecha en que se vence el plazo de 6 meses que anunció el presidente de la Asamblea Nacional para que Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República, el 5 de junio, crece la preocupación en amplios sectores de la oposición, así como una reflexión acerca de lo impolítico de tal anuncio. La crítica se concentra en el reclamo sobre la necesidad de consultar las iniciativas importantes, de someterlas a consideración de la MUD para evitar pasos en falso. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, es una excelente oradora, caracterizada por la ironía que emplea en sus discursos, en el que pronunció a la salida del tribunal al que fue citada por una causa que no tiene sustento y con la que se busca descalificarla, dijo, comillas, pasaron buscando la ruta del dinero K y buscándola se encontraron con la ruta del dinero M. Andaban buscando la ruta del dinero K, es decir, del matrimonio Kirchner, y se consiguieron con la ruta del dinero M, es decir, del presidente Macri y su familia, quienes aparecen en los papeles de Panamá con 9 compañías offshore en paraísos fiscales del Caribe, 2 de Macri, 2 del padre de Macri y 5 el hermano de Macri. Según informaciones que circulan, se extiende por el país una novedosa práctica delictiva para recabar fondos por parte de dirigentes políticos y parlamentarios de oposición, que consiste en lo siguiente. Se le hace seguimiento a los contratos de obras públicas otorgados a personal del sector, obras que han comenzado a ser ejecutadas y están pendientes los pagos. Y se les dice que es inminente un cambio de gobierno y que por consiguiente la única manera de garantizar la continuidad del contrato y los respectivos pagos es conviniendo en la cancelación de determinadas sumas de dinero como garantía. ¿No es esta una extorsión por una actividad delictiva similar? Son procesados actualmente en España los directivos de un grupo de personas llamado Manos Limpias. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlace, Reporte Ejecutivo, ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 8 al 16 de abril 2016. Resultados, clima socioemocional, cómo se siente el venezolano hoy. Optimista, 16 de febrero de este año, 62%. 16 de abril de este año, 55%. Feliz, 16 de febrero de este año, 57%. 16 de abril de este año, 47%. Esperanzado, 16 de febrero de este año, 78%. 16 de abril de este año, 71%. Tranquilo, 16 de febrero de este año, 62%. 16 de abril de este año, 54%. Contento, 16 de febrero de este año, 44%. 16 de abril de este año, 33%. Confiado, 16 de febrero de este año, 29%. 16 de abril de este año, 24%. Análisis. Número 1. La principal debilidad del gobierno bolivariano es la crisis económica, principalmente por los problemas de desabastecimiento e inflación. Número 2. La ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico más claro acentúan los sentimientos de incertidumbre, desprotección y tristeza, todo lo cual está siendo aprovechado por una clínica de masas o laboratorio de guerra psicosocial para avanzar en su estrategia de desestabilización emocional de la sociedad venezolana. Número 3. Esta campaña de neurotización social se ejecuta mediante un encadenamiento de mensajes fatalistas, exacerbación del descontento, rumores alarmistas, crisis política y focos de violencia, con el objetivo de crear un clima de temor y angustia, así como una percepción de caos y vulnerabilidad colectivas que finalmente ocasione un desbordamiento social. Hasta aquí el programa de hoy.
Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.